2002 aparece la película Lilo y Stitch. Inicialmente había una escena donde Lilo iba a visitar a un pececito, pero luego un grupo de aves lo picotean y ella desesperada le pide ayuda a Stitch, pero él solo miraba mientras disfrutaba el espectáculo. Así que el pececito muere y Lilo, enojada y triste, le dice que él era familia y que la familia se protege. Luego ella entierra al pececito cerca a sus padres, pero esta escena se eliminó al considerarse muy fuerte para los niños. La escena de la destrucción de la casa iba a ser más fuerte, con Jumba actuando de una manera más aterradora y con Stitch llenando la casa con gas. Sin embargo, toda esta escena fue modificada, mostrando las armas un poco más inofensivas y haciendo algunas bromas. Una de las escenas para rescatar a Lilo iba a ser en un avión comercial, donde perseguían a Gantu volando en medio de los edificios, pero esta escena fue cambiada debido a los acontecimientos del 11 de septiembre, así que se modificó la escena con una nave extraterrestre y unas montañas en vez de edificios. 2003 se estrena la película Stitch. El título original de la película era Lilo y Stitch, una nueva Ohana, pero se decidió que solo tuviera el nombre de Stitch en los títulos. En la casa de Lilo se ve una estantería con un dibujo pegado, pero instantes más tarde aparecen dos hojas con dibujos totalmente diferentes. En la escena donde Stitch libera a Piglet caen muchos objetos, pero en la siguiente escena todos esos objetos han desaparecido. Cuando Lilo cae sobre sus amigas, vemos como la tienda de campaña queda tirada en el suelo, pero en la escena siguiente esta desaparece por completo. 2003 inicia la serie Lilo y Stitch. Esta serie tiene 3 temporadas y un total de 78 episodios y se emitió por primera vez el 20 de septiembre del 2003. El experimento 151, conocido como Baby Fear, parece estar basado en el Pokémon Mew, ya que los dos son rosados, pueden volar, tienen una cola muy larga y ambos son el número 51 en sus respectivas series. Su actor de voz fue Chris Sander y en latino en la primera temporada fue Raúl Aldana, también conocido por ser la voz de la rana René o Timón en El Rey León, y en la segunda temporada fue Juan Carlos Cortés, también conocido por ser la voz de Dean Thomas en Harry Potter. 2005 sale la película Lilo y Stitch 2, Stitch en cortocircuito. En la película, en la escena donde Lilo va a colocar la foto de su mamá en la madera, se ve que hay dos fotos puestas allí, pero cuando pone el retrato, vemos que una de esas ha desaparecido. Cuando Nani recoge la vajilla sucia y la deja en el lavaplatos, en el siguiente corte ya no está ahí. En la versión original, la actriz Devin Chains no le dio voz a Lilo, debido a que la actriz se encontraba ocupada grabando los episodios de la serie con el mismo nombre, siendo reemplazada por Dakota Fanning. Sin embargo, en el doblaje latino, se dio la continuidad con la actriz de doblaje Anaís Portillo, aunque esta es la última película de la saga donde Anaís dobla a Lilo, ya que en Lero y Stitch fue sustituida por Melissa Gadeon. 2005 se lanza el corto El origen de Stitch. Este es un cortometraje animado que explica cómo Stitch fue creado por el científico espacial Jumba. Stitch es un alienígena genéticamente modificado para causar caos y destrucción. El corto viene incluido en el DVD de la película Lilo y Stitch 2. En 2006 aparece la película Leroy y Stitch. Esta es la segunda película de la franquicia que ha recibido una clasificación G por parte de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos. La primera fue Stitch, la película. Las coordenadas del agujero negro son 12-21-979, que es la referencia a la fecha de estreno de la película El agujero negro de 1979. En la pelea contra el ejército del Herois, dentro de la multitud de experimentos en el estadio, se puede ver brevemente a Timón y Pumba del Rey León. Gigi muestra por primera vez su capacidad de hablar, algo que en la serie nunca se vio. 2008 comienza la serie anime Stitch. En esta no aparece su amiga Lilo, ya que este está huyendo y resulta en una isla ficticia de Japón. Allí Stitch conoce a Yuna, la cual va a ser su nueva amiga. La serie cuenta con 86 episodios y 3 temporadas, de los cuales 26 se emitieron en la primera temporada y las otras 2 se emitieron cada una con 30 episodios. El actor de voz de Stitch fue Koichi Yamadera, el cual es la voz del dios Beast en Dragon Ball Super, y en latino fue Raúl Aldana, el cual le da la voz a Timón en la franquicia del Rey León.
2017 empieza la serie Stitch y I. Esta serie fue creada para un público chino, aunque primero se produjo en inglés antes de ser doblada al mandarín, sin contar que acá también trabajaron animadores de la serie de Lilo y Stitch. Jumba crea nuevos experimentos, aunque todos son criaturas específicas de la mitología china, como los dos dragones de acantilado que se aparean y se reproducen, siendo la primera vez que las criaturas creadas por Jumba producen descendencia. Esta es la primera serie de Lilo y Stitch en la que no aparece ninguno de los primeros 625 experimentos, y la primera en la que ni Gantu ni el Dr. Hamsterville son personajes principales. 2022 se estrena la película Nate, Mejor tarde que nunca. Este es un chico de 13 años que fantasea con convertirse en una gran estrella de Broadway. Él y su mejor amiga Lilith organizan un divertido viaje a la ciudad de Nueva York para hacer una audición en el musical de Lilo y Stitch. A pesar de que la película en el tráiler se vende como un musical, en realidad solo tiene 3 canciones, y una de ellas es una balada con la letra Ohana significa familia, referenciando a las películas de Lilo y Stitch. 2023 arrancan los cortos de Lilo y Stitch en la serie Chibi Tiny Tail. Los cortos de Lilo y Stitch se emitieron a partir del 6 de mayo del 2023 y hasta el momento consta de 3 episodios. El primer episodio fue una versión abreviada y modificada de los eventos de la película original. Los 2 restantes son cortos originales basados en los personajes que debutaron en la primera película. En 2025 sale la película Lilo y Stitch en live action. En el avance de esta película se nos muestra a Stitch destruyendo el castillo de Disney y un par de castillos más, recreando la escena de la versión animada. La producción de esta película tuvo varios retrasos y también un poco de mala suerte, ya sea por la pandemia, la huelga de actores y también por un incendio de uno de los trailers del staff. La actriz que interpreta a Lilo es Maya Kiloha, una niña de 7 años originaria de Hawái, mientras que el director Chris Sanders va a ser la voz de Stitch.